Bueno, queridos, queremos iniciar este proyecto que pues he comentado con ustedes ya hace algunos videos atrás, una solicitud que me hizo un compañero con el que yo trabajo y pues bueno, queremos hacerlo realidad porque pues es nuestra capacidad, es lo que Dios nos ha dado como el don de hablar, el don de querer o el deseo de querer compartir esto, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea con este estudio es que sea un estudio diferente, un estudio desde el principio, ¿sí? Con orden, para aquellos que de pronto no tienen esta verdad. Ahora, como yo siempre les he dicho, es mi verdad absoluta, es la verdad que yo predico, que yo aprendí. Mi deber es compartirla y pues ustedes decidirán, ¿sí? Ustedes mismos deberán escudriñar. Lo único que puedo decirles con certeza es que el Señor viene, eso es una realidad. Lo que yo predico lo he aprendido y creo que también es una realidad, pero tenemos que entrar en una relación con Dios, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a iniciar desde el principio, ¿sí? En el principio es como la temática de alrededor de cinco temas que he venido estudiando, he venido preparando, que para tal vez para muchos hermanos de la denominación que yo vivo, son algo normal, ellos lo entienden, lo comprenden, pero también sé que hay personas que no. Este video es para aquellas personas que quieren aprender, que tal vez no tienen esta luz y mi tarea es compartirla. Estamos aquí en un lugar muy bonito, es un lugar donde siempre venimos, más o menos una vez al mes. Esta vez estuvimos en la iglesia, allí predicamos y servimos al Señor. Y ahora estamos aquí de nuevo. La meta es persistir, insistir, no distraernos, enfocarnos y poder llevar esto cada día a un nivel más alto. Iniciamos con humildad y con todo el deseo de querer compartir con ustedes una verdad. Ahora, ¿cuál es mi apoyo? ¿Sí? Mi apoyo con estas temáticas que vamos a traer, pues principalmente y la luz mayor, como nosotros llamamos, es la Santa Biblia, ¿sí? Eso es lo primero para nosotros, es la palabra de Dios que nos enseña a ella, ¿sí? Y tengo un apoyo también que es esto, una hermana de la iglesia, pues ya es muerta, una escritora estadounidense llamada Elena de White. Ella escribió una serie de libros y en uno de esos es que vamos a meditar, ¿sí? Estos son uno de los libros de ella, ella tiene varios libros, donde ¿qué es lo que hacen? Simplemente amplía, ¿sí? Podemos llegar a profundizar más el tema que estamos estudiando y así podemos llegar a ampliarlo y a entenderlo mejor. Así que hoy, pues bueno, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí y queremos iniciar, pues, como lo llamo o como les dije, la temática de estos 4 o 5 temas que voy a compartir se titula En el principio, ¿sí? En el principio, pues vamos a iniciar con el primer tema, que es hablar, pues, un poco, va a ser una meditación tal vez no tan larga de Dios. Después, el origen del mal, ¿sí? Dónde empezó, dónde se originó, pero para poder entender el origen del mal, pues el deseo mío, o como yo había montado este tema, esta temática de 4 temas, en el inicio eran 4 temas, era el origen del mal, la creación, la tentación y la caída, y el plan de redención. Tuve que modificarlos porque para hablarles del origen del mal tengo que primero hablarles pues de antes del origen del mal que sucedió, ¿no? Que había, ¿no? Entonces vamos a iniciar hoy. Pedimos la dirección de Dios para que sea Él con nosotros y que con este mensaje yo pueda servirle primeramente a Dios, que toda su honra sea para Él y que aquellos que puedan ver este video pues les sea también de bendición y aprendizaje. Pero ya saben, su tarea también es escudriñar, ¿cierto? Que lo que yo les estoy diciendo, o sea, no debemos tragar enteros, y lo que yo les estoy diciendo que ustedes mismos lo puedan escudriñar y lo puedan entender. Así que vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a hacer una corta oración para que sea Él quien en este momento nos dé la capacidad y la tranquilidad de poder disfrutar de su palabra y también entender. Bien, vamos a inclinar el rostro, si quieren acompañarme, y vamos a orar. Oremos. Maravilloso Dios, amante Padre, en este momento pedimos tu dirección, tu compañía, bendícenos al abrir tu palabra y que esto sea una enseñanza, Señor, de bendición para todo aquel que la escuche. Guárdanos, protégenos en este momento, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Ahora, eh, el tema inicial era el origen del mal. Siempre quiero llevar esos temas de una manera en la que yo pueda mostrar lo que dice el mundo, lo que dice, por ejemplo, el buscador conocido por todos, Google, que es el que tiene muchas respuestas a muchas cosas que queremos saber. Y Google dice que el origen del mal tiene que ver con algo que se llama el factor D, ¿sí?
y voy a compartir algo que encontré en una revista allí en internet. La revista se llama Tendencias y la revista dice que una investigación en la que han participado científicos daneses y alemanes ha identificado el origen común de la maldad humana y lo han llamado el factor oscuro de la personalidad o factor D. Lo que queremos entender es por qué los seres humanos somos egoístas, por qué los seres humanos tenemos una parte oscura, una parte mala, ¿sí? Y por ejemplo allí habían ejemplos de emperadores como Calígula, Nerón o el príncipe romano Vlad Tepes, que se hizo una película de él que se llama Drácula, o se hizo un mito también. Era un hombre que fue un emperador y era conocido porque empalaba a sus enemigos, era un hombre muy malo, o sea, y el origen de todo esto, ¿qué es? ¿Dónde surgió? Por qué somos así realmente? El factor de este relacionado con aquellas conductas sin escrúpulos, malvadas y egoístas en aspectos morales, éticos y sociales. Esto lo tomé de la revista Psicoactiva. Ahora, en lo social, ¿sí? Hablamos de casos extremos como Nerón, como Calígula, que fueron emperadores romanos malos, muy malos, que entre sí eran familia y se hicieron daños, se asesinaron, bueno, muchas cosas tremendas y oscuras, pero en esta parte también, la parte social, entran temas a veces que los vemos sencillos, ¿sí? Por ejemplo, porque uno es normal que uno mire a una mujer, que uno sea infiel, que uno lastime, que uno golpee, es normal, pero resulta que no es normal. Ese parte de ese factor D, según los estudios científicos, es esa parte oscura que todos los seres humanos llevamos. Entonces, el tema central para iniciar este proyecto de esta secuencia temática era entender el origen, dónde surgió, dónde empezó, por qué hoy en día sufrimos y por qué hay tanta violencia y por qué hay tanto maltrato y por qué hay tanta indolencia y frialdad. Pero para poder llegar allá, a entender el origen del mal, tendremos que entender primero una parte principal, y es que hay un Dios bueno, hay un Dios maravilloso, hay un Dios que nos ama, ¿cierto? Y hay un Hijo que está con nosotros diariamente, que quiere lo mejor para nosotros, ¿cierto? Así que vamos a iniciar con una cita bíblica que es el Salmo 89, versículo 13 al 18, que dice: Tuyo el brazo potente, fuerte es tu mano, sublime tu diestra, hablando de Dios. Justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Y allí formulo una pregunta: ¿cuál trono? ¿Dónde está ese trono? ¿Sí? ¿Con nosotros en esta tierra? No. Sigue diciendo: el amor y la fidelidad van ante ti. Dichosos los que saben aclamarte, andarán a la luz de tu rostro, Señor. En tu nombre se alegrarán todo el día, en tu justicia serán enaltecidos, porque tú eres la gloria de su fortaleza y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, nuestro Rey es el Santo de Israel. Allí está hablando de un poder, de un ser, ¿cierto? De alguien grande, alguien creador, alguien que tiene su trono. ¿Dónde? No lo sabemos, pero en esta tierra no es. Entonces, para poder identificar el origen del mal, dónde se originó, en quién se originó, tenemos que primero tener claro que hay un Dios, ¿sí? Que hay un Dios grande, que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios eterno, que tiene poder ilimitado, porque lo tiene, él tiene poder ilimitado, poder creacional, algo que nosotros no podemos llegar a comprender, pero existe y es real, ¿cierto? Eso es lo primero que debemos empezar a entender. El libro Patriarcas y Profetas de la escritora Elena de White, que es un libro muy bueno, que lo recomiendo para que lo lean los que quieran indagar más sobre los primeros patriarcas, sobre los primeros profetas, sobre los primeros relatos en la Biblia sobre la creación y sobre incluso el origen del mal, que de allí estamos tomando este estudio el día de hoy. Nos dice lo siguiente: el origen del mal en Patriarcas y Profetas dice: Dios es amor, su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El carácter de Dios siempre ha sido y será el amor. Ese es su carácter, es su esencia, el amor. Ahora sigue diciendo: el alto y sublime, el que habita la eternidad, palabra clave que ya empieza a arrojarnos ese entendimiento de saber de que antes de que todo esto que vemos, que observamos, que vivimos, que experimentamos existiera, Dios ya existía desde la eternidad, dice. Sigue diciendo: cuyos caminos son eternos, o sea, todo lo que es Dios
no tiene principio, no tiene final. Para nuestra mente finita será difícil comprender porque nosotros estamos acostumbrados a que todo nace, crece, se reproduce y muere. Pero con Dios es diferente. Las matemáticas, la física, todo lo que gobierna o rige nuestro mundo, nuestro círculo, lo que vemos, lo que observamos, para Dios no lo rige. Dios es diferente, es eterno, ha caminado por la eternidad y seguirá para siempre, ¿sí? Dice que su amor es invariable, no cambiará. Él siempre será ese mismo ser que ama a su creación. Eso es lo que debemos empezar a entender, ¿cierto? Ahora, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Aquí ya empezamos a hablar de otro ser, ¿cierto? Dice que Él no estaba solo. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. ¿Cuáles seres creados? Aún no hemos entrado como tal a la creación de este mundo. Estamos hablando de un antes, de muchos años atrás, en los tiempos de la eternidad. Se creó algo, se crearon seres, que no somos ni tú, ni yo, ni este mundo que nos rodea. ¿Sí entiendes lo que te estoy diciendo? Ahora, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos empieza a aclarar esta idea. Allí, la palabra de Dios dice que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Allí, Juan está hablando de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Versículo 2 dice, del principio estaba con Dios, siempre, coeternos, siempre estuvieron juntos. Ahora, el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el principal de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Aquí aclara, un lugar aparte de la tierra, donde se creó también. Y en esa parte creacional estaban el Padre y estaba el Hijo, según lo que estamos estudiando a la luz de la palabra de Dios. Estamos leyendo la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora, sigue diciendo, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Absolutamente todo lo que se sale de Dios fue creado. Absolutamente todo lo que se sale del Hijo fue creado. Fue creado absolutamente todo lo que podemos contemplar en ese universo infinito, en los lugares más recónditos donde nadie ha podido llegar. Fue creado por Dios, y en ese lugar de la eternidad, de los tiempos, de la eternidad, de la distancia infinita, Dios creó y ha venido creando, ¿cierto? Ahora sigue diciendo, todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando del Hijo. Porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Antes, por eso el principio debe ser importante para iniciar este proyecto. Entender que antes de que la tierra existiera, hubo algo más, ¿sí? Hubo un Dios creando, hubo un Dios que creó seres, que estuvo en un poder creacional continuo antes de que tú y yo existiéramos y de que este mundo como tal y de que el mal, antes de que el mal entrara a hacer los estragos que ha hecho y que ha causado en esta tierra, ¿cierto? Ahora, el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vuelve y hace la misma aclaración, desde los días de antes de la creación. Para poder iniciar esto, tenemos que tener claro esto. Para poder iniciar esta temática de en el principio, para poder hablar del origen del mal, tenemos que entender que hubo un lugar en los cielos donde no hubo pecado, donde Dios creó seres celestiales. Seres celestiales Dios creó, donde no había mancha, donde no había maldad, donde no había perturbación, ni violencia, ni odio. Eso es lo que tenemos que empezar a entender nosotros, a comprender. Ahora, el libro de Patriarcas y Profetas nos enseña que Dios siempre ha sido un Dios de orden. Todo lo que Dios ha establecido ha sido por el bienestar de sus hijos y para que tengamos una vida diferente, especial, ¿cierto? En el libro de Patriarcas y Profetas hay una parte donde dice, siendo la ley
el amor, el fundamento, siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes que se habían creado dependían de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios siempre ha tenido una ley para cumplir. O sea, antes de que nosotros existiéramos, había un lugar en el cielo donde efectivamente el carácter de Dios, porque todos sabemos, aquellos que hemos escuchado y hemos estudiado, o yo quiero enseñarles en este momento que cuando se habla de su ley, de la ley de Dios, está mostrando el carácter de Dios, de lo que es Dios reflejado allí, el amor hacia el prójimo y el amor hacia Él, el respeto hacia Él. Entonces, en este lugar, estamos hablando de un lugar lejos de tal vez de nuestro círculo, de nuestro sistema solar, un lugar distante. En ese lugar se hizo un trabajo creacional. Dios creó seres celestiales, los ángeles, el cielo como tal, antes de que nosotros existiéramos, y el mundo y el pecado. Estamos hablando desde esos tiempos antes. Y dice allí que había una ley y que era un principio seguirla. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor. Es algo importante entender esto. Muchos hoy día preguntan o se dirán que tal vez los ángeles fueron creados para obedecer, como autómatas, como robots, como androides que hacen lo que su creador o el que los codifica los creó para que cumplieran. Pues la enseñanza nos muestra que no es así, que realmente los seres celestiales que fueron creados y ese cielo que todos queremos ver y que sabemos que existe y que antes de que fuera creada la tierra existía, tenían libertad de elección también, tenían libre albedrío. Dios los hizo para que cumplieran las cosas por amor, mas no por obligación, porque sentían amor por Dios, por eso guardaban las cosas. Dice que Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Esto es algo importante. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros también. Hoy en día, y yo lo expreso cada vez que tengo la oportunidad de predicar y siempre lo diré, nosotros tenemos el poder de la elección porque Dios nos lo dio. Pero tenemos que hacer que esa elección valga la pena. Ahora, en el cielo, antes de que el mal existiera, los ángeles y los seres celestiales que Dios había creado también tenían esa libertad de elección. Dios los hizo con esa capacidad también, así como nos hizo a nosotros. Ellos podían elegir y eligieron servirle, eligieron amarle, hasta que se originó el pecado. Nosotros también, queridos amigos, queridos hermanos, Dios nos da la oportunidad diariamente de que lo elijamos o de que no. Tú no quieres ser feliz, Dios quiere darte la vida eterna. ¿No la quieres? Pues Dios no te va a obligar a que vayas. Es algo importante que tenemos que entender. Dios no va a forzar a nadie a que se salve. Dios no va a forzar a nadie a que guarde los mandamientos y a que se esfuerce por servirle, ¿no? A mí nadie me está obligando a hacerlo. Yo pudiera estar tal vez subiendo otro tipo de videos o no sé. Hoy que es día del Señor, yo podría estar, no sé, jugando o haciendo otra cosa, tomando en una fiesta. Pero Dios no me obliga, o sea, Dios me da la elección. Y desde antes, desde siempre, desde tiempos inmemoriales, desde la eternidad, cuando Dios ha creado a sus seres con uso de razón, con raciocinio, les ha dado esa libertad de que elijan voluntariamente si quieren ser felices y amar a Dios o si quieren vivir a su manera. Pero en este momento de la historia que estamos iniciando no había mal. Los ángeles estaban sujetos a su ley, pero no obligados. No, lo hacían por amor, por gozo, por alegría, alababan el nombre de Dios y eran felices allí en esa atmósfera celestial. Y así vivían, y así existían. ¿Por cuántos años, milenios? No lo sé. La Biblia no revela eso. La Biblia nos enseña que lo que se pueda revelar, lo revelemos, y lo que no, son misterios que son de Dios y no nos atañe a nosotros saberlos. Sigue diciendo que Él no haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo. Y aquí
culminamos como esta primera parte y este inicio de este proyecto, teniendo claro de que antes de que el mal se originara, había un lugar especial, celestial, donde entró el poder creador de Dios y de su Hijo, y crearon ángeles, y crearon los demás seres celestiales que los acompañan, y estuvieron allí en perfecta armonía, hasta que el mal ingresó. Muchos creen o muchos piensan que el pecado se originó cuando Adán y Eva cayeron, pero la temática de estos temas es aclarar que no es así, que antes de que Adán y Eva pecaran, el mal ya existía. Y eso es lo que vamos a tratar en el siguiente tema. ¿Cuál es la enseñanza o la aplicación que quiero dejarles hoy? Porque de eso se trata también, de que haya un crecimiento en nosotros. Realmente lo importante es entender que aunque en los tiempos, milenios atrás, antes de que el mundo existiera, Dios creó su círculo, su trono, el cielo, ese tercer cielo que llamamos nosotros, y allá habían ángeles. A estos ángeles nunca se les forzó a que alabaran a Dios. Dios, con amor, les enseñó, dejó la ley para que se cumpliera y para que ellos pudieran alabarle por medio del cumplimiento de esa ley. Y hoy en día Dios lo hace con nosotros también. Dios nos dice: te doy la libertad de elección para que te salves o para que, si no quieras, no te salves. De esto se trata. De eso se trata ser cristiano, es entender que Dios me amó tanto que me dio la libertad de elegir. Dejo este pequeño mensaje. Muchos dicen que nosotros somos esclavos. No podemos tomar, no podemos escuchar cierta música, no podemos bailar, no podemos. Y dicen que somos esclavos o que somos presos o que nos obligan. Y realmente no es así. Allí entró la libertad de elección. Y realmente yo no soy esclavo. ¿Por qué? Porque yo pudiera hacer lo que todo el mundo hace. Para todo el mundo es normal la infidelidad, para todo el mundo es normal fumar, tomar, bueno. Es normal y es fácil hacerlo. Yo podría ir a una tienda, pagar y tomarme una cerveza. Pero yo elegí ser libre. Elegí no ser como los demás. Y siempre diré esto en los temas y siempre los he dicho. No soy perfecto, no lo soy. Le he fallado a Dios, sí, le he fallado. Pero aquí sigo y aquí seguiré perseverando. Y espero que con este estudio podamos aprender juntos, tanto ustedes como oyentes que están allí, como yo como expositor. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga mi vida y que podamos entender hoy una enseñanza práctica, entender la libertad de elección que Dios me da, el amor tan grande que Él me tiene, que me dejó elegir. Hoy te deja elegir. Que en esos tiempos, antes de que existiéramos, los ángeles nunca fueron sometidos, ¿sí? Y que ese Dios poderoso y eterno es el mismo de hoy. Y que ese Hijo creador que vino, se encarnó y murió por nosotros, también es real. Y ellos nunca nos van a obligar y nunca obligaron a nadie a que desafiaran, a que se alejaran, a que pecaran. El próximo tema empezaremos a entender el origen del mal. Para muchos ya saben dónde inició, pero quiero de nuevo compartirlo con ustedes porque es mi tarea. Entonces no olviden, suscríbanse al canal de YouTube. Allí estamos tratando de subir material, estamos tratando de enfocarnos, estamos principalmente tratando de pedirle a Dios su dirección para que sea el que nos guíe a cumplir esta obra y esta tarea. Así que, queridos, Dios les bendiga enormemente. No olviden, el tema de hoy fue: en el principio, Dios y el tercer cielo. El tema que sigue será: en el principio, el origen del mal. Dios les bendiga y no los puedo dejar sin antes tener una palabra de oración y bendecir a cada uno de los que cada uno de los que esté escuchando este video, lo esté viendo. Que sea Dios bendiciéndole enormemente, cumpliendo sus propósitos, sus sueños, sus metas, pero que ante todo, que el Espíritu de Dios no se retire de ustedes y que ustedes nunca se alejen de Él. Vamos a orar. Oremos. Maravilloso Dios, gracias por tu palabra, gracias por este momento. Pedimos tu bendición. Pido una bendición especial para todos los que están en este momento conmigo, en este video. Bendíceles y guárdales enormemente, Señor, en los méritos sagrados de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, y como yo les digo siempre, que Dios les bendiga enormemente.